¡Fuera de mi casa! Ese grito retumbó como un disparo. Mi esposo, un niño de mamá, acaba de decirme que soy una madre patética mientras está parado en mi propia mansión de $2 millones. Lo que aún no sabe es que sus maletas ya están en la entrada y las cerraduras fueron cambiadas hace exactamente 10 minutos. Ese es mi esposo, Gary, y mi suegra, que camina como si fuera la reina de Inglaterra. Sé lo que están pensando. Katie, cariño, ¿por qué te casaste con un niño de mamá? Déjenme decirles algo. El amor no solo te vuelve ciega y sorda, también puede volverte bastante tonta. Cuando conocí a Gary en la universidad, parecía un milagro. Era alto, guapo y sabía hablar en frases completas, algo sorprendentemente raro en el caos de la educación superior. Unos años después, aquí estoy, viviendo en una casa hermosa de $2 millones con mi esposo y nuestra hija. Una casa que heredé de mi padre, por cierto. Suena a cuento de hadas, ¿verdad? Pues agárrense, porque aquí es donde la historia se pone buena. Resulta que mi querido esposo y su amorosa madre estaban convencidos de que esta casa preciosa, amplia y que vale cada centavo, existe gracias al arduo trabajo de Gary y al impecable gusto de su mamá. Pero antes de contarles cómo ejecuté lo que yo llamo la estafa del siglo, déjenme llevarlos por el camino lleno de momentos divertidos, frustrantes y, siendo sincera, bastante absurdos que me llevaron a lanzar la bomba de verdad más épica de mi vida. En ese entonces yo era una universitaria llena de ilusiones, con grandes sueños, una pila de libros y una adicción peligrosa al café de la cafetería. Gary apareció en mi vida como un caballero con armadura brillante. Si esa armadura estuviera hecha de camisetas de fútbol y latas de cerveza. Nos miramos en un salón de clases abarrotado y ¡boom! Amor a primera vista. Bueno, no exactamente. En realidad, derramó su bebida energética sobre mis apuntes y yo le dije algunas palabras que harían sonrojar a un marinero. Pero bueno, nada grita amor verdadero como apuntes arruinados y manos pegajosas, ¿no? Desde ese día nos volvimos inseparables. La primera señal de la relación especial de Gary con su madre apareció en nuestra tercera cita. Imaginen la escena. Cena a la luz de las velas, música suave, miradas románticas. De repente, suena el teléfono de Gary. Cualquier persona normal lo ignoraría en una cita. Pero no Gary. Él casi saltó sobre la mesa para contestar. «Hola, mamá», dijo con la emoción de un perro que ve a su dueño después de 5 minutos. Lo que siguió fue una conversación de 15 minutos sobre si había empacado su ropa interior de la suerte para la semana de exámenes. Ojalá estuviera exagerando, pero no. ¿Y yo corrí en dirección contraria como haría cualquier mujer con amor propio? Claro que no. Me quedé allí, bebiendo mi vino barato ya tibio, pensando, qué lindo, quiere mucho a su mamá. Katie del pasado, si pudiera volver atrás y darte una bofetada para despertarte, lo haría sin dudar. Pasaron los años y de repente estábamos comprometidos. ¿Qué cómo ocurrió? Digamos que hubo un anillo escondido, un discurso de propuesta bastante torpe que mencionó a su madre al menos 5 veces, y yo, en mi infinita sabiduría, diciendo que sí. La planificación de la boda fue toda una experiencia. Y cuando digo experiencia, me refiero a una pesadilla llena de comentarios pasivo-agresivos por parte de mi futura suegra. Aquí fue cuando Carol empezó a tomar el control de verdad. Cada decisión de la boda, desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel, tenía que contar con su aprobación. Casi le da algo cuando sugerimos lila en vez de lavanda para los vestidos. ¿Y Gary? Tan útil como siempre. Cada vez que le pedía su opinión, solo decía, lo que tú y mamá crean mejor, cariño. Debí darme cuenta ahí mismo de que no solo me estaba casando con él, sino también con su madre. Pero la verdadera prueba comenzó cuando buscamos casa. La mayoría de las parejas van solas o con un agente inmobiliario. Nosotros llevamos a Carol porque al parecer eso era lo normal para nosotros. Cuando por fin encontramos una casa que todos aprobamos, en realidad fue Carol quien dio el visto bueno. Yo ya estaba agotada y sin ganas de discutir. En la sala, con lágrimas en los ojos, Carol le dijo a Gary, «Ya puedo imaginar a nuestra familia aquí en Navidad». Nuestra familia. Yo estaba justo allí, pero parecía que no contaba. Gary no dijo nada para corregirla, solo asintió, feliz en su fantasía. Sé que se preguntan por qué no me fui. Yo también me lo he preguntado miles de veces, pero entre el amor, el cansancio y las esperanzas,
Seguí adelante. Y nos casamos. La boda fue un verdadero espectáculo. Carol apareció vestida de blanco. Sí, blanco, en la boda de su hijo. Cuando se lo mencioné a Gary, solo respondió, «Mamá dice que es blanco roto». Claro, tan roto como un oso polar bajo la nieve. A pesar de todo, dijimos, «Sí, acepto». Cortamos el pastel y empezamos nuestra nueva vida. Y cuando digo nueva vida, incluyo a Carol siempre presente. Uno pensaría que después de casarnos y mudarnos a la casa que ella eligió, las cosas se calmarían un poco. No, la vida de casados con Gary era como correr una carrera de 3 piernas, excepto que la tercera pierna era Carol y siempre trataba de hacerme tropezar. Estaba en todas partes, y si no estaba físicamente, estaba en su mente, viviendo gratis en la cabeza de Gary y controlando cada detalle de nuestras vidas. ¿Queríamos comprar un sofá nuevo? Mejor preguntar a Carol primero. ¿Probar una receta nueva? No. A Gary solo le gustan las comidas como las hace su madre. ¿Pintar la habitación de invitados? Cuidado, quizás a Carol no le guste el color. Antes de darme cuenta, estaba embarazada. La mayoría de las mujeres disfrutan sus embarazos. Fiestas, decoración de la habitación, emoción por la maternidad. Yo, en cambio, disfruté los comentarios constantes de Carol sobre lo que comía, bebía o hacía. Oh, Katie, ¿de verdad deberías tomar café? Como si nunca hubiera tocado una taza mientras estaba embarazada de Gary. Y claro, nada de decisiones propias. Katie, ¿segura que quieres ese color para la habitación del bebé? Podría afectar su desarrollo cognitivo. Otra vez, Gary parece que también probó la pintura. Y Gary asentía a todo lo que decía su madre. Te juro, si Carol le hubiera dicho que pararse de cabeza y cantar aseguraba un bebé sano, habría estado patas arriba cantando canciones infantiles antes de que pudieras decir cordón umbilical. El día del parto fue toda una experiencia. Resoplando y tratando de no maldecir a todos los hombres del planeta, adivinen quién apareció en la sala de partos. Carol. Gary la llamó antes que al hospital. No es broma. Su primer instinto cuando su esposa entra en trabajo de parto fue llamar a su mamá. ¿Sorprendida? No. Estaba demasiado ocupada intentando dar a luz. Ahí estaba yo, trayendo una nueva vida al mundo, con mi esposo al lado, a punto de desmayarse, y mi suegra repartiendo sabiduría. Ahora, Katie, cuando di a luz a Gary, ni la mitad de ruido hice. Tener un bebé solo le dio más munición a Carol. Ahora no solo era una mala esposa, también era una mala madre. Cada decisión que tomaba estaba mal. Alimentaba mal al bebé, lo cambiaba mal, no cantaba las canciones correctas. Una avalancha de críticas, todas con esa sonrisa dulzona que me daban ganas de empujarla a un barril de cemento seco. Gary estaba encantado. Tenía a su mamá y a su hija bajo el mismo techo y parecía no darse cuenta de que yo estaba perdiendo la cordura. Fue entonces cuando entendí que necesitaba hacer un cambio. No por mí, ya estaba demasiado perdida, sino por mi hija. Me negaba a criar a una niña que pensara que era normal que su papá consultara a su madre por todo. No quería que creyera que su valor dependía de los imposibles estándares de Carol, así que hice lo que cualquier mujer sensata haría. Cambié de trabajo. Sí, renuncié a un empleo estable y bien pagado por uno que pagaba menos, pero me daba más tiempo en casa. Quería estar ahí para mi hija de una manera que Gary nunca estaría. Por supuesto, Carol tuvo mucho que decir. ¿Estás segura? ¿Cómo vas a mantener el estilo de vida de Gary con ese salario? Como si su vida de videojuegos y preguntar a mamá qué calcetines ponerse necesitara 6 cifras. Me mantuve firme. Por primera vez desde que conocí a Gary, tomé una decisión sin pensar en él ni en Carol. Pero esto no termina aquí. Apenas comenzamos. ¿Recuerdan la casa de 2 millones? Ahí fue donde todo se complicó de verdad. Pero hablaremos de eso después. Por ahora necesitaba una bebida fuerte y olvidar a Carol en su vestido blanco roto. Actualización. Después del nacimiento de mi hija y mi cambio de trabajo, todo empezó a calentarse. Éramos una familia feliz de 3, o de 4 si contábamos a Carol, que Gary siempre incluía. Nuestra hija crecía rápido y la casa que Carol eligió se nos quedaba pequeña. Un día, mientras desayunábamos tostadas quemadas, Gary me soltó. Cariño, mamá está envejeciendo y me preocupa su futuro. ¿Y si buscamos un lugar para vivir todos juntos? He soportado la intromisión de Carol y la indecisión de Gary, pero esto era demasiado. Traté de razonar.
Carol ya tiene sus años y probablemente no sobreviviría a todos. Le recordé a Gary que valorábamos nuestra privacidad, pero no importó. Tenía todo un discurso preparado sobre los valores familiares y cuidar de nuestros mayores. Estoy casi segura de que Carol lo había escrito y lo hizo practicar frente al espejo. Me enfrentaba a una elección: vivir con la mujer que criticaba cada aspecto de mi vida, o ser la nuera malvada que le negaba a Carol ver crecer a su nieta. Pero Katie no se rinde sin pelear, ¿verdad? Me puse mis pantalones de adulta y propuse un compromiso. Buscaríamos una casa cerca de la de Carol, no dentro de ella, lo suficientemente cerca para visitas frecuentes, pero lo bastante lejos para fingir que el timbre estaba roto cuando necesitaba un respiro. Sorprendentemente, Gary aceptó. Sospecho que se sintió aliviado de que no le pidiera el divorcio ni lo internara por siquiera sugerir vivir con su madre. Ahora, recuerden que heredé una casa de mi padre. Aquí es donde se pone interesante. No le había dicho nada a Gary sobre esta pequeña herencia. ¿Por qué? En parte, porque si Carol se enteraba, ya estaría redecorando la casa en su mente, pero sobre todo porque quería algo solo mío. Así que sugerí buscar casas en la zona donde estaba mi propiedad heredada. Gary no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado revisando que cada casa tuviera una habitación para las largas visitas de su madre. Finalmente, elegimos una casa. Y cuando digo elegimos, quiero decir que logré convencer a Gary y a Carol de que la casa heredada estaba perfecta para nosotros. Claro, más espacio solo le dio a Carol más libertad para esparcir su locura especial. Comenzó a visitarnos constantemente. Al principio una vez por semana, luego dos, luego cada 2 días. Pronto buscaba excusas para quedarse en el trabajo hasta tarde, solo para evitar llegar y encontrarla reorganizando mis alacenas o dándome lecciones sobre cómo doblar sábanas ajustables. Gary estaba encantado. Su mamá siempre cerca, cocinándole sus comidas favoritas y tratándolo como si todavía tuviera 12 años. 3 meses después, llegué a casa y encontré a Carol sola, repintando la sala. «Oh, Katie, llegaste», dijo alegre. «Espero que no te moleste, pero el color almendra era tan aburrido. Pensé que un malva le daría más vida». Y allí estaba mi hija, feliz con el vestido más feo y cursi que jamás había visto. Mirando las paredes malva, a mi hija radiante y a Carol satisfecha, supe que algo tenía que cambiar. Como lanzar a tu suegra por la ventana no era opción, supe que la que tenía que cambiar era yo. Todo empezó con una llamada de mi mamá. Comparada con Carol, mi madre es una santa. Me llama cada semana, recuerda mi cumpleaños y nunca critica cómo lavo los platos. Pero esta vez era diferente. Su salud había empeorado y necesitaba ayuda. Hice lo que cualquier buena hija haría. Ajusté mi horario, besé a mi hija y me preparé para dividir mi tiempo entre mi casa y la de mis padres. Gary reaccionó como esperaba. Murmuró sobre lo difícil que sería sin mí y hasta sugirió que Carol se mudara con nosotros para ayudar. No tenía tiempo para un colapso. Tenía padres que cuidar, una hija que criar y un trabajo que mantener. Respiré hondo y seguí adelante. Lo que no esperaba era la reacción de Carol. Pensarías que estaría feliz de que yo saliera más de casa, pero para ella significaba que descuidaba a mi hija. La casa estaba desordenada y Gary comía demasiada comida para llevar. Todo explotó una noche cuando regresé agotada de casa de mis padres y la encontré en mi cocina con los labios fruncidos. «Katie», dijo con esa voz dulzona que me desespera, «necesitamos hablar sobre tus prioridades». Actualización 2. Estaba tan cansada que apenas veía. Había pasado el día entre trabajo, cambiar la vía intravenosa de mi papá y convencer a mi mamá de comer algo decente. Y allí estaba Carol mirándome y acusándome. Lo que salió de mi boca fue pura frustración, rabia y suficientes palabrotas como para inventar nuevas maldiciones. Era como si se hubiera roto una presa, y años de resentimiento reprimido se desbordaron. Carol no lo tomó bien. Su cara pasó por todos los colores. Entonces apareció Gary. ¿Listo para defenderme? Por supuesto que no. Miró la escena. Yo roja de furia, su madre lista para desmayarse. Y adivinen qué hizo. Se puso de su lado. Me soltó un discurso sobre respeto, valores familiares y cómo yo estaba destruyendo a la familia. Pero guardó lo mejor para el final. Si alguna vez quisieras divorciarte, tú y nuestra hija no podrían arreglárselas solas. ¿Lo entiendes?
Oh, mi dulce Gary, acabas de meter la pata. Me eché a reír. Gary y Carol me miraron como si hubiera perdido la cabeza, y tal vez sí. Pero al perderla encontré algo, mi columna vertebral. Respiré, me limpié las lágrimas y dije, cariño, ¿quién dijo que yo no podría arreglármelas? Sus caras de confusión eran impagables. Y ahí fue cuando solté la bomba. La casa no era cualquier casa. Era una propiedad de 2 millones que heredé de mi padre. Cada pago, factura y reparación se había pagado con mi dinero. Gary pasó de confusión a miedo. Carol pasó de shock a indignación y luego a fría calculadora. Les conté cómo soporté la interferencia de Carol y la falta de carácter de Gary, cómo sacrifiqué mi carrera y acomodé todos sus caprichos para que me trataran como criada. Dejé claro que las cosas cambiarían. No más visitas sorpresa, no más redecoraciones sin permiso, no más migajas de afecto. Y a Gary le dije que tenía una decisión: comportarse como esposo y padre o irse con su adorada mamá. Carol, predeciblemente, estalló en lágrimas de cocodrilo, gritando que solo quería lo mejor. Gary parecía que lo había atropellado un camión. Balbuceaba, tartamudeaba e incluso intentó argumentar que, como mi esposo, tenía algún derecho sobre la casa. Hice lo que cualquier mujer sensata haría. Llamé a un abogado. Uno de esos abogados que hacen que otros abogados se despierten sudando frío en mitad de la noche. Porque si Gary pensaba intimidarme con amenazas de divorcio, le esperaba una sorpresa. Mi abogado me aseguró que la casa era completamente mía, y que si Gary insistía en el divorcio, tendría suerte si se llevaba más que la ropa que llevaba puesta. Por supuesto, esto no es una película. Las cosas no se resolvieron de inmediato. Gary, sorprendentemente, pareció darse cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Comenzó terapia de pareja, intentó arreglar las cosas y repetía cuánto me amaba a mí y a nuestra hija. Carol, por su parte, no tomó bien su nuevo estatus de persona non grata. Lo intentó todo: chantajes emocionales, bombardeos de amor, incluso disculpas a medias. Pero me mantuve firme. Mi casa, mis reglas, y mis reglas decían no más Carol. Al defenderme y negarme a hacer una alfombra, le estaba enseñando a mi hija la lección más valiosa. Merece respeto y no debe soportar abusos, ni siquiera de la familia, especialmente de la familia. Sé que quieren saber qué pasó después, pero eso es historia para otro día. Por ahora, la vida es interesante, desafiante, pero también liberadora de formas que nunca imaginé. Estoy redescubriendo quién soy sin las expectativas de Gary ni las críticas constantes de Carol. Así que, si estás lidiando con tu propio Gary o Carol, recuerda: vales más de lo que crees, mereces más de lo que piensas, y a veces lo más liberador es levantarte y decir no más. Edición rápida. Vaya que explotó esto durante la noche. No puedo creer cuántos están involucrados en mi drama. Sus comentarios y mensajes me hacen alternar entre carcajadas y llorar en mi copa de vino. Gracias por el apoyo, los consejos y las ideas creativas sobre qué hacer con la llave de la casa de Carol. No, no voy a pegarla dentro de un pescado y enviársela por correo, aunque la tentación es fuerte. Para aclarar algunas preguntas comunes, sí, me quedo con la casa. Es mía, legalmente, y ningún berrinche de Gary cambiará eso. No, aún no he echado a Gary. Estamos en un limbo, él intentando convencerme de que puede cambiar y yo decidiendo si quiero que lo haga. Carol tiene prohibido entrar a la casa. Le dije que si aparecía sin invitación, llamaría a la policía. Su cara fue épica. A los que han pedido el número de Carol pensando que es atractiva, busquen ayuda. Sí, cambié las cerraduras y el código de seguridad. Mi hija está bien. Los niños son resilientes y parece más feliz desde que las visitas de Carol se detuvieron. Y para quien sugirió que escribiera un libro, no me tientes. 50 sombras de Malva. La historia de una suegra tendría su toque. Gracias, Reddit. Su apoyo significa mucho. Actualización 3. Muchos querían saber cómo terminó este maravilloso matrimonio y si Gary se quedó conmigo o con su mamá. Él nunca tuvo elección. Y siendo honestos, si la hubiera tenido, habría elegido a su madre. Poco después, los papeles del divorcio estaban listos para entregárselos. La cara de Gary al recibirlos fue perfecta: sorpresa, preocupación y confusión, como si no lo viera venir. Lo más extraño es que no hubiera pedido el divorcio antes, o que siquiera me hubiera casado con él sabiendo cómo era.
Junto con los papeles vino la orden de desalojo. No permitiría que siguiera en mi casa ni un día más. La buena noticia para él: su nueva dirección era la casa de su madre. Pensé que lo disfrutaría, pero no. Por suerte, no tardó mucho en empacar y mudarse, probablemente porque ya tenía ropa allí. Aquí tienes la versión resumida en español. No me interesa la razón de por qué se fue. Una vez que se fue, todo siguió su curso. El divorcio tomó unos meses, pero finalmente se completó. Me quedé con la casa, que era una herencia de mi padre, no un bien matrimonial. El resto de nuestras pertenencias se dividió de manera justa. Lo mejor, Gary ahora paga la manutención infantil, lo que me permitió no buscar un trabajo mejor pagado y mantener a mi hija sin preocupaciones. Su madre ya no interviene en nuestras vidas. Carol intentó ver a su nieta, pero le dije: solo durante el tiempo que pasa con su padre. Aquí no tiene lugar. La custodia. Semana conmigo, fines de semana con su padre. Aunque esos fines de semana, la niña pasa más tiempo con la abuela, ya que Gary sigue viviendo con Carol y no planea mudarse. Y sí, la pintura malva desapareció apenas Gary se fue. La libertad tiene color, y les aseguro que no es malva.